Acto de lanzamiento. Muchas gracias por acompañarnos. Veo gente querida en el auditorio, gente del área de la música y de la literatura. Bueno, para la Iglesia Rosalba es un momento que estuvimos esperando. ¿Hace cuánto trabajamos en este libro? Hace un par de años. Fue un proceso largo, pero creemos que el fruto es realmente dulce. Ha salido muy bien el libro. Nos conocimos aquí en la Feria del Libro, creo ya, ¿no? O en la de Buenos Aires. En el Deportivo Paraguayo. Ahí está, el Deportivo Paraguayo. Bueno, ahí había hablado Diana de su idea de escribir un libro con los recuerdos, con sus memorias, las memorias de su padre, el gran Oscar Mendoza, el cantante de José Asunción Flores en el duro exilio argentino, en la Argentina. Y el proceso ha concluido, los libros han sido impresos por fin, creo que ha quedado muy bien y por eso estamos contentos, felices de este lanzamiento, uno más de la Editorial Rosalba en el contexto de la Feria Internacional del Libro. Como editor estoy feliz también por ver este auditorio lleno y por esta compañía brillante que tengo tanto a izquierda o a derecha. Va a referirse a la obra primeramente del maestro Mario Rubén Álvarez. ¿Te quería? Parece que te va muy buenas noches. Feliz de verles aquí esta noche. Ñamoirune Diana por acompañar a Diana, la hija del maestro Oscar Mendoza, que nos acompaña esta noche y sobre todo porque tenemos un texto. Nosotros los paraguayos somos gente de la oralidad. Esta integrita ella igual, aquella, bucaria, europiana, creemos y descreemos en la oralidad. Hakatu Saiyahai. Creo que esa tradición de oralidad de a poco se va revirtiendo en el sentido de que cada vez hay más libros sobre nuestros autores, nuestra música, de todos los diversos temas, libros sobre las historias de los pueblos. Muchos de nuestros pueblos hasta no hace mucho no tenían memoria escrita. Que nos cuente su historia, sus principios borrosos o claros, pero principio al fin. De modo que esta situación de a poquito va cambiando. Y uno de los grandes olvidados de la música paraguaya, yo creo que ha sido Oscar Mendoza. Aenco Okurahri Ponaite de Irasa, una voz educada de escuela, una alta voz, una voz, por un lado, con el don natural y por otro lado, con la educación en Buenos Aires. Y aquí, con esto que hace Diana, de recordar a su padre, de alguna manera, eso se revierte. Ese silencio, esa falta de alusión, aquí con este libro, se salva. Porque en la memoria escrita uno tiene la esperanza de que dentro de algunos años, cuando seamos más que polvo del polvo, van a quedar estos libros, estos textos. Entonces, escribir en todos los tiempos es un acto de esperanza, señal de que nos va a sobrevivir, de que va a pervivir y de que en algún momento, allá en el tiempo futuro, alguien va a encontrar este libro y se va a conectar con alguien del pasado, que en este caso no va a ser pasado porque va a continuar vivo a través de sus grabaciones fundamentalmente. Bien, este libro viene
muy bien en estos 100 años de la Guarani. Cuando ya maestro Flores, a él, Oyubu, Peteiba, que iba Peñanereñandú, para expresar nuestros más hondos sentimientos. Hasta ese momento, nuestra alma alegre, si es que teníamos un alma alegre, o que al menos simulábamos, porque Peguer Guasuri, no había casi motivos de alegría, pero en la música, en algún momento, había ese paréntesis de nuestros dolores, de nuestras angustias, de todo lo que habíamos pasado y habíamos sobrevivido para retomar el rumbo de nuestra historia. Y entonces Flores, visionario, porque todo gran creador tiene mucho de profeta, ve que hacía falta algo que expresara nuestro ser más íntimo. Ya por Mesagacura, ya por Ojacura, ya hacemos peñas de valle, ya éramos para Guadalupe, ya hacer Ocajare, ya como Tetambuere, ya hermano Ayan de Suya, de Valle, ya Cuellan de Tábaro, Upepe, ya Bocuatía, ya Bocuraje. Socialmente, la música es muy importante porque acompaña la vida de nuestros pueblos. Y si miráramos al cancionero e hiciéramos un recuento, allí encontraríamos la vida de nuestro país a través de la poesía, a través de la música. Y bueno, y Flores encuentra algo que hasta ahora nos expresa. Y en la medida en que él encontró ese código musical para expresarse él mismo y crear y seguir creando y enaltecer nuestra música, y otros se le sumaron también, quiere decir que el código funcionaba. Si otros pueden hacer lo mismo que el maestro, perfecto. Entonces funciona y ya no hay necesidad de, en cierto modo, el creador inicial ya es prescindible, porque ya la técnica, la manera de crear una obra está y a disposición de todos. Este libro Diana ha titulado Mi ciudad lejana. ¿Por qué mi ciudad lejana? Porque es una de las canciones más emblemáticas y más conocidas de Óscar Mendoza. Él dijo la voz de la Guarani. ¿Por qué la voz de la Guarani? Porque en algún momento él, en Buenos Aires, los músicos, los poetas, los compositores, todos se conocían, era una gran comunidad, había una gran solidaridad. Pero de alguna manera ellos no habían tenido una relación personal hasta que a fines de la década de 1950 el maestro andaba queriendo estrenar María de la Paz. Empezamos tal obra con letra del gran poeta de Yegros, Elvio Romero. Yo usé la cantante popularía que Rusia de la Iguajé, pero ese había cantado en ruso. Aunque hago de fruta, cinta, y complicado, ya callado. Y Jacinto Herrera y Roa Bastos le dijeron al maestro, Manapio de Ruta es por ruso. Amable, a Óscar Mendoza. Mi refugio estaba al lado de Radio El Mundo en Buenos Aires. A ver, lo invitaban a tu papá, Felipe Cardoso, Martín Barbosa, a ver, ¿cómo era mi refugio? Mi refugio, música, llevo como, de Perú, en fin, llevo encuentros de paraguayos y no paraguayos. En Minas,
preguntaban. Y escucha a Oscar y queda encantado, porque Oscar cuando me ve, enseguida me imagina, tengo mía de India, bueno, nada más, yo ya no entendí la cultura ese cantante. Bueno, y ahí comienza la relación y precisamente es él el que canta el Rosario en 1961, no solamente María de la Paz, sino también Huiraún, con letra de Carlos Federico Avente, entrañable amigo del creador de la Guaraní, José Asunción Flores, y también amigo de Oscar Mendoza. Algo se paciente al decía, Carlos le conocía a media humanidad, y cuando se trataba uno decía, algo se paciente, algo tal cosa, con casi todos los músicos, los poetas, los artistas que estaban allá, Carlos tenía alguna historia. Al maestro Flores llegó a comprarle un piano, porque el maestro venía a esperarle en su casa, a hacer el consultorio, las 11:30, las 12, pero el maestro la vieron pillado más llena, y con su guitarra tarareaba, hacía algo, escribía en alguna partitura, en fin, o faltase el piano, como quien no quiere la cosa. Y él le compró un piano. No hace mucho, Eva García, viuda de Avente, le regaló eso a la Casa Paraguaya. No es la Casa Paraguaya, hay un instituto cultural que depende de la embajada de nuestro país, ese piano, porque ella siente que cuando no esté, no sabe qué va a pasar con ese piano, como una herencia. Y por ahí andaba Oscar Mendoza, que fue amigo de Flores, pero también de todos los amigos de Flores finalmente, ¿no? Así comenzó esta conexión feliz, porque la Guaraní es como así de Murapí. Los que son cantantes, hay Isidro, aquí Marcos, en fin, Neri, José Antonio, hoy guayna que da, y la gente tiene sus bemoles, que no son precisamente los del signo musical. A que upeba o por maestro para que sepan cantar y canten correctamente. El primero que aprendió fue Agustín Barbosa, pero Agustín Barbosa en aquella época ya no estaba por allá, entonces necesitaba una nueva voz, y esta fue la voz de la Guaraní. Jamás pico que Oscar Mendoza, mamó y pico once. Jamás pico que andéis a Guante Barrio Roma Clavel. Vean que por ahí no sé Roma Clavel, va a la Roma Clavel. Avenida y la mina va esa manera por la Loma de arribada a Clavel. En vez de ir Loma Jazmín, Loma, en fin, Rosa, Loma Clavel. Pensan que lo único que hay frente a la Armada, frente al Cuerpo de Defensa Fluvial, cerca del Hospital de Clínicas y cerca de la Casa Rosada, bueno, Plaza Rodríguez de Francia. Ese era su hábitat, ese era su mundo, ese era su universo de infancia. Un británico centro de San Juan, hoy tiene 6-7 cuadras. Y cuando él no dio la escuela, o lucha Zapatú, o el de diario Oña para colaborar al sustento diario. Jaubei, hoy para la música, se adentró en ese universo, o hubo mal llamada Revolución del 47. Revolución es revolución, algo que tiene guerra civil. Revolución porque hay cambio profundo, estructural, el cambio. Hoy día es muy Guarapaité. Ahora tenía una Iguazú de mucha violencia, de mucha discordia. Ya en el Moya Oyeuba, Mocoy Hendave, alguien en un Usurueva como padre, como nación. O estaba Coape, estaba Coape, hoy Coacil.
a Salimito de Comoá, y el resto a la diáspora, al exilio, a Uperupi, Ojo, a ABI, a Formosa Tenaí, a Buenos Aires, a Androya. Al principio tuvo que haber sido difícil, pero eran todos muy solidarios, era un año triunfal. Y él encontró no solamente un amigo, sino casi como un padre en Jacinto Herrera. Jacinto Herrera está hoy él era Venancio, a la de la artista monterera su comida, Alberto de Luque, su país era la Pedrera, Paseo Cedrera y Roberto Mendoza, no un poco de televisión, no, Oscar Mendoza, Eufónico, Oscar Mendoza, locutor, escenario, tema, Luis Aina hoy en día, ¿verdad? Bueno, ok, de Huacatúbela en Ojo, ganó espacios, estudió en el Conservatorio de Buenos Aires. Una característica de los músicos paraguayos era, y el tema de músico fuera empírico, de inmenso talento, pero en su caso mete la, mete solo, mete pentagrama, bueno, hasta un mitad dibujo, por ejemplo. Bueno, cuando los hermanos Garramendi se fueron, ellos tenían clases de música con Nerina Alvarenga, les enseñaba a leer música. La manera que yo esta música, por ahí, no, Peleguá. Y Carlos Miguel Jiménez les enseñaba español, castellano. La ellos de castellano, luego por ahí, no, pelea, mucho gusto. Echatana de las personas conocidas. En fin, había que saber hablar en español y les enseñaba normas de urbanidad. Va ella para el pulmón al cubierto, la copa, ni siquiera ni la tenedor, la cassette, cuál era para picado, cuál era para la carne vacuna, pecuapa, educación integral, porque ellos, los músicos en Buenos Aires, tanto los paraguayos como los argentinos, sobre todo los que venían de las provincias, y con guante ahí. Y la gran característica era que ahí se podía vivir del oficio de músico, vivir con dignidad. Incluso hasta ahora cambió mucho la situación, es cierto, ¿verdad? Pero antes no ya reconocéis la labor, la tarea del músico, del compositor, del artista. Entonces era Moromi, Oga, Catepe, para comportarse como se debe. Ellos, Felipe Cardoso y su vestían de frac, de levita y su mundo bello. Bueno, y tenían que estar acorde con el ambiente en el que estaban presentes. Y toda esa educación también se sumó al arte natural que ellos tenían y además del aprendizaje académico. Que iban a las academias, el maestro Flores siguió estudiando allá, porque él entendía que debía seguir aprendiendo para que la guaraní fuera elevada a esa cumbre que finalmente alcanzó. Y en este contexto, Oscar Mendoza iba avanzando, iba progresando, se había casado, tenía una compañera de vida, habían tenido dos hijos, primero Oscar, luego Diana, dos hermanos, y la familia de a poco iba creciendo, iba afianzándose y también él mismo en su arte. Un gran mérito de Oscar Mendoza es haber sido uno de los ideólogos del Día de la Guaraní. Un día estaban hablando, conversando,
y preguntan, dice, parece que como Argentina hoy día del tango, hoy día del folclore, día de la samba, día de la cueca, día de los diversos ritmos. La Argentina es muy rica en ritmos. Bueno, Hayandela Yahuecomaine tiene Día Nacional de la Guarani. Y en una radio, un buen día, dijeron, bueno, ya ni organizando, ya proponer el Día Nacional de la Guarani. Y así fue como se creó una organización que se llamó Guarani A. Casi Guarani, pero cuando se puso entre la I y la A, Guarani A, fruto del Guaraní. La Guarani era que Flores tomó de un poema y le puso, pero no tiene ninguna separación entre la I y la Guarani. Y ahí, afuera, haciendo ese juego, Guarani A, el fruto del Guaraní. Y en la Casa Paraguaya, un buen día, presentan el proyecto para que la guarania en nuestro país sea declarada como patrimonio y para que tuviese un día. Previamente en la Argentina, aquello tuvo su aprobación, pasó aquí, vino al Paraguay, el Congreso aprobó, lastimosamente unos meses antes de la aprobación del Día Nacional de la Guarani, el maestro falleció lastimosamente en 1994. No pudo ver su sueño cumplido, pero esto en gran parte se le debe a él. Guarania, Día Nacional de la Guarani, el día del nacimiento de Flores, el 27 de agosto. Este es uno de sus grandes aportes. Esta obra quiere que nosotros le conozcamos a don Óscar Mendoza, como decía, el grande conocido o el poco conocido. Por eso va relatando su vida, su biografía, y en la segunda parte están sus obras. Está Mi Ciudad Lejana, que es su obra más emblemática, como decía, y que da título a esta obra. Y después hay textos de referentes de la música, de la cultura de nuestro país, que se refieren a don Óscar Mendoza, a los vínculos que en algún momento tuvieron con él. Hay textos de José Antonio Galeano, de Isidro Cabral, ellos están aquí presentes con nosotros esta noche, de Alejo Benítez, el del grupo Generación, también de Luis Alberto Barrios. Hay también un texto de la cantante Niña Sosa, estaba también por ahí Niña, acompañándonos. Y también hay páginas donde su hija transcribe los poemas de Óscar Mendoza. En la tercera parte está la memoria de los amigos, lo que sus entrañables amigos recuerdan y resaltan de su vida. Por ejemplo, Carlos de Tengil, Raúl Albabi, que lastimosamente nos dejó también hace algunos años. Texto de Víctor Álvarez, de Ovidio Otaviano, de Alfredo Baeke, de María Esperanza Ortiz, la doctora está aquí con nosotros, la hija de Demetrio, Pachín Centurión aquí con nosotros, Milciades Alderete, un sarcosiano que vive en Buenos Aires, Alcides Sosa, Rubén Alfonso, Miguel Ángel Garayo, Arnaldo Alegre, Ricardo Flecha, Daniel Dorales, también con nosotros compartiendo esta noche, de Chiro de la Remedia, y poemas dedicados a Óscar Mendoza, de Abel Cantero, de Emiliano Casco Martínez y Nelson Quintana, y después está la discografía, los discos que grabó. Como Aranduca, Colibro y el de Yamaniqueano, vamos a tener un panorama completo del itinerario vital de Óscar Mendoza. Pero ya lean a Colibro, hay que leer, porque lo que yo les cuento así a grosso modo
no es ningún ápice de lo que hay en el texto como relato y sobre todo como emoción que se transmite a través de las páginas escritas por su hija y por sus amigos y por los referentes que están incluidos aquí. Decía que Óscar Mendoza es uno de los grandes olvidados, pero Koana va a ser un poco menos olvidado, un poco más presente y sobre todo tenemos una memoria escrita de lo que fue su paso y sobre todo su vinculación con el maestro José Asunción Flores en este centenario de la UAM. Con APB. Muchas gracias.